Hola a todos, amigos del canal de YouTube de PokerYAjedrez.com. Seguimos con el torneo de Bilbao y tenemos una novena ronda donde saltó la noticia. El campeón del mundo, Magnus Carlsen, ha ganado por fin una partida lenta a su rival Anish Giri, el jugador holandés, que está teniendo, la verdad, que un mal torneo de Bilbao, y por fin, ¿no?, tras muchísimas tablas y una temprana derrota, incluso tenía score negativo en partida lenta, ¿no? Carlsen, en ese torneo, lo que dijimos, ¿no?, en la primera ronda Nakamura fue capaz de vencerle, luego ganó 3 partidas seguidas, y un poco la motivación, de hecho el cabreo en la primera vuelta cuando no pudo apretar y pudo ganar a Giri había sido grande. Pues quizás la motivación de Magnus, además de por supuesto ganar el torneo, era conseguir por fin derrotar a Anish Giri. Un Anish Giri que desde el torneo de candidatos, la verdad que no está jugando nada bien. Aquí, fijaros, curiosamente, es nuestro tercer vídeo seguido donde pierde, donde con 3 derrotas que lleva seguidas en esta segunda vuelta, después de una primera ronda donde había hecho, creo que prácticamente todas tablas, ¿no? Y sin duda Magnus Carlsen, hay que decir que es el campeón del torneo, porque el resto de partidas, una vez más, pues terminaron en tablas. Nakamura con Karyakin no tuvo tampoco mucha historia, cambiaron muchas piezas pronto, llegaron al final, y Wei Ji y Wesley So pelearon un poquito más, pero también la partida llegó un final de dama contra 2 torres, donde se forzaron las tablas, ¿no? Tras este resultado, Carlsen se coloca con 16 puntos, ya es virtual campeón, porque Nakamura tiene 11, son 5 de ventaja, y aunque hay una partida mañana, Magnus Carlsen juega con Wesley So, y realmente lo único que puede estar en juego pues es la segunda plaza, ¿no? Nakamura tiene que jugar con un Giri que está bastante tocado. Nakamura sería segundo con 11 puntos, y tercero y Wesley So, el cuarto Wei Ji, tendrían 10 puntos, ¿no?, cada uno. Wei Ji juega con Karyakin, mientras que So juega con Carlsen, y Nakamura con Giri. Karyakin tendría 8 puntos, fruto de 7 tablas y una derrota. Un pobre torneo también para Karyakin, y lo mismo para Anish Giri. Hay que decir, Karyakin, yo creo que estas últimas rondas se ha dejado llevar bastante, cumpliendo el expediente, no quiere gastar ni una pizca de su fuerza. Tiene más que demostrar Carlsen, que es el número 1, y Karyakin, sinceramente, desde el punto de vista... entiendo que desde el punto de vista deportivo de los organizadores, de querer ver este encuentro, hay que decir que la primera partida pues fue una partida bastante, interesante, pero Karyakin ha dado poco juego en esta segunda vuelta, limitándose a cumplir aquí el expediente y no enseñar mucho, y a luchar incluso poco, ¿no?, en las últimas partidas, a líneas que llevaran a tablas, queriendo salvar un poquito el expediente. Por supuesto, me uno a las muchas quejas o alusiones que hubo en Facebook, en debate sobre este tiempo. Todos los torneos de élite podemos ver a jugadores locales, incluso a varios, como puedes ver en Dortmund, como puedes ver en Azerbaiyán, donde de repente hay los 3-4 mejores jugadores del país y se invita a jugadores de fuera. Aquí, por lo menos, ya no hablo de tener a los 3, a Vallejo, a Salgado y a Antón. El Antón, que está jugando, por cierto, un fuerte cerrado también en Lake Seba, en Armenia, como veis se tienen que ir fuera para jugar torneos duros. Pero por lo menos Vallejo, que está teniendo un muy buen torneo, posiblemente hubiera tenido sitio aquí, ya no digo en lugar de Karyakin. Incluso a mí Wei Ji, me parece un jugador que hay que empezar a promocionar, pero casi tanto Karyakin o el mismo Giri, cualquiera de estos jugadores, creo que la oportunidad de que jugara Vallejo era buena. Y cómo no, ni más ni menos que para tan importante partida, el señor Magnus Carlsen ha conseguido derrotar a Giri con un sistema Londres, ni más ni menos, para que tenía que ser el Londres, mi apertura favorita, de la que sabéis que he escrito un libro que por cierto acaba de salir ahora hace poco la segunda versión, la segunda edición, ¿no?, después de agotar las 2 primeras, que eran prácticamente similares. En esta segunda edición sí que está ampliada, con nuevas partidas, análisis actualizados, y también es una versión que se va a publicar por la revista New in Chess en inglés. Yo creo que en cuestión de poco tiempo, debería estar en 1 o 2 meses quizás, no lo sé, 2-3 meses a lo sumo, en teoría debería estar pronto publicada, y tenemos versión en castellano. Pues un Magnus Carlsen que en los últimos tiempos había empezado a jugar en Londres, ya no solo él, sino varios de los jugadores de la élite. Giri lo había jugado en alguna partida, y además lo utiliza ya con el orden alfil F4 en la 2, ¿no?, el orden que nosotros siempre hemos recomendado, alfil F5. Una jugada de Giri bastante sorprendente, intentando transponer al sistema eslavo, y aquí Carlsen, como siempre, que nunca quiere muchos líos teóricos, juega, la normal y sencilla E3, ¿no? Cuando las negras sacan con el alfil a F5, también pasa a veces cuando lo hacen las blancas, y algunas de las ideas negras pasan por venir con la dama,
Lo mismo podemos hacer aquí. En muchas variantes, aquí el blanco va a jugar con esta idea. C4, dama B3 para presionar el punto B7. Es una idea bastante típica. Si las blancas lo quieren hacer, tienen que jugar ahora la jugada C4. Contra este orden sería una jugada bastante recomendada. Aprovechando que, bueno, aquí si te comen simplemente caballo C3, caballo C6, puedes hacer E3, un buen gambito de dama que vas a recuperar, o incluso F3, ¿no? Para intentar jugar aquí E4, comer, y las blancas van a quedar bastante bien. Y entonces ahora si E6 ya puedes hacer caballo C3 sin problema, y luego ya puedes jugar tu dama B3, E3, y pues transponer a las líneas normales en las que más tarde el negro acaba jugando alfil F5. Bueno, el truco radica que tras E3, ahora E6, claro, ahora la jugada C4 no se debe hacer. A ver, las negras tienen esta jugada, alfil por B1. Bien es cierto que, bueno, el módulo, aunque aquí da igualdad, a ver, hemos tenido la moda pareja de alfiles, sí, pero hemos perdido el enroque, ¿no? Entonces, hombre, esto no, yo no lo recomiendo con blancas. Ya digo, aunque por supuesto, pues, hombre, se pueda, imagínate, pues, no sé, llegar a jugar, ¿no? Luego acabar sacando el rey, poner la torre, un enroque manual. Bueno, lo veo un poco artificial, ¿no? Ya digo que normalmente sería. Y Carlsen, por supuesto, decide hacer una jugada de la más tranquila, que sería alfil D3. Una jugada, pues, sin más, ofreciendo el cambio de alfiles, alfil por, come con dama, la jugada natural, C por D3, bueno, podría ser interesante, como vimos también en la partida el otro día de la italiana, donde las negras, las blancas habían tomado con el peón de E3, en F por E3, pero bueno, esto es natural. Y bueno, ahora hay muchísimas jugadas aquí, en muchas partidas juegan alfil D6, se cambian las damas, enroque, al final, esto por ejemplo por transposición, es una variante eslava del cambio, donde se cambian todas las piezas, y hay muchas partidas que se hacen tablas así. Se puede jugar caballo C6, se puede jugar C5, se puede jugar caballo F6, habría 40.000. En principio, Guiri juega en principio un esquema sólido. Cambiamos nuestro alfil, muchas veces nuestro considerado alfil dama, y ahora digo, bueno, coloco todos mis peones en las casillas donde ya no tengo alfil, para proteger las casillas blancas. Nada que objetar. Quizás, desde el punto de vista, en un momento determinado, pues puede ser más activo la idea de C5, ¿no? Hay que tener cuidado con los jaques, pero bueno, se podría jugar igualmente. C6, caballo D2, bueno, se puede jugar caballo F3, se puede jugar C4 también, bueno, jugadas naturales, pero bueno, desarrollo, ¿no? Caballo F6, todo normal, caballo F3 y alfil E7. Conociendo un poco a Guiri y viendo un poco el cariz, a mí para las negras, una vez más, me gusta la jugada alfil D6, me parece mejor. Considero que este alfil en el Londres es muy bueno, de hecho las blancas muchas veces van a tratar de defenderlo. Controlas el punto E5, es otro añadido, la casilla E5 donde solemos meter un caballo, y también esta gran diagonal, ¿no? Entonces creo que como que el alfil en 7 es un pelín pasivo, es decir, es jugable, ¿no? Pero me gusta más la idea de alfil D6, ¿no? Más reforzado, teniendo en cuenta que aquí no hay alfiles, y bueno, aquí se podría jugar alfil D3, se podría jugar caballo E5, muchas partidas han comido alfil por, y aquí se ha probado de todo, pues enroque, caballo E5, tenemos un poco varias ideas, pero bueno, me gustaría más alfil D6 para las negras, alfil E7, y aquí enroque. Normalmente hacemos H3, ¿no? Para evitar que nos capturen el alfil con caballo H5, o que nos lo capturen a cambio de nada, que bueno, en este caso todavía es posible permitir esta idea. H3 había una partida antigua entre Vasily Smyslov y Etienne Bacrot, un joven Bacrot en Cannes en el año 96, donde se jugó con H3. Carlsen decide hacer enroque y le juegan enroque. Bueno, ¿qué hubiera pasado si caballo H5? Bueno, para empezar, evidentemente, bueno, todavía hay alfil por B8, pero incluso mejor que eso, la jugada natural sería alfil E5. Teniendo en cuenta que si me haces F6 para intentar cazar alfil, ahora sí que te como y tengo G4, tu caballo no tiene salida. Y la otra opción, cuando juegas aquí, si te juegan caballo D7, pues puedes hacer H3, ¿no? Y a caballo por tienes tanto comer de caballo como comer de peón, ¿no? Y ante la amenaza G4, quizás las negras tienen que hacer G6, bueno, aquí quizás E4 es buena, y puedan estar las blancas un poquito mejor, ¿no? Este peón aquí es un peón duro para el blanco, controlando algunas casillas, aunque bueno, las negras también tienen una posición más o menos razonable, pero bueno, enroque natural, ahora sí que le hace H3, el huequecito, caballo BD7 y A4. De nuevo, una jugada poco habitual. Había partidas más con C4, algunas partidas, también caballo E5, una jugada también en principio bastante natural, y en principio E4, que sería un poco la otra idea, ¿no?, de las blancas, romper el centro. Peón por, dama por, caballo F6, dama E2, por ejemplo, ¿no? Así se jugó en Lundin contra Ulrichen, jugadores de 2.300 y pico, una partida ya del año 78, bueno, aparentemente también es bastante equilibrada, ¿no? Bueno, Carlsen juega con A4,
le juegan C5 y decide jugar A5. Aquí ya es novedad, según mi base, solo una partida entre dos jugadores, además de poco elo, pero de email, al año 2011, habían hecho E3, que hombre, también es una jugada natural, ¿no? En principio controlando el avance C4, reforzando los peones y no tiene nada de malo, lo mismo que C3 también, ¿no? Pero bueno, Carlsen juega A5, en principio Guiri aprovecha para jugar C4 y ahora B5. Bueno, para que este peón aquí no quede aislado, come al paso, esto está bien, las negras toman de peón, y ahora Carlsen utiliza caballo E5, jugada natural, lleva el caballo ahí. En principio, pues una vez más, una posición en la cual pues Carlsen no tiene nada especial, una posición equilibrada tras la apertura, donde las negras incluso, bueno, han cambiado su alfil, diría que una versión mejorada de algunas líneas de Londres, ¿no? Donde las blancas normalmente van a tener su alfil en D3 y las negras su alfil en B7, por ejemplo, o sea que en principio es bastante cómodo. Otra jugada interesante era E4 también, y B5, y era otra idea, ¿no? Aquí, por ejemplo, E5, caballo E8 y quizás caballo H2 ahora, para intentar atacar por el flanco de rey, o caballo E5, también era interesante, ¿no? Con unas ideas. Pero bueno, decide jugar caballo E5 directamente, y aquí le comen, caballo por y peón por. A ver, no es malo, pero quizás dama C8 y dama B7, yo creo que es preferible no tener un peón en E5, porque siempre es algo molesto, ¿no? Esta idea, siempre vamos a tener dos cosas, ¿no? Primero, el caballo se tiene que retirar, además no puede ir a H5, ¿no? Siempre vamos a tener esta casilla para el caballo, bueno, bien es cierto que las negras a lo mejor en un futuro también pueden conseguir esta casilla, y la otra opción es que vamos a tener aquí un peón que siempre quita la casilla, en este caso la casilla F6, ¿no? Y quitamos defensores del enroque. De hecho, Carlsen ya lo aprovecha para jugar dama G4, la dama al flanco de rey. A ver, aquí había buenas jugadas también. Es interesante, E4, por ejemplo, caballo C5, cambiar, caballo C3, caballo E6 y ahora alfil E3, o incluso cambiar torres primero y la misma idea, ¿no? Peón por, caballo aquí, las negras juegan ahí, pueden jugar alfil C5, blancas, por ejemplo, torre de 1 o dama de 2, y es una posición, bueno, interesante, ¿no? Un peón va con E5, presionar un poco los peones negros, aparentemente es equilibrada y con posibilidades para ambos jugadores. Pero era una idea también interesante. Dama G4 y ahora torre 8. Bueno, esta jugada tiene su lógica, ¿no? Quiere dejar un momento determinado la casilla F8, que puede ser para el caballo o para el alfil. También, cuando nos hagan alfil H6. Aunque me gustaba la idea de dama C7, ¿no? Directamente. Esta jugada es bastante razonable. No, aprovechando que, bueno, alfil H6 no vale por dama E5, y si caballo F3, torre C8, y bueno, bastante razonable. Quizás aquí H4, caballo aquí, H5, alfil F8, con posición complicada, ¿no? Y si caballo D4, caballo C5, también, nada. Posibilidades pues para ambos. Me parecía dama C7 interesante, ¿no? De hecho, vamos a amenazar jugadas como C3 y también presionar un poquito el peón E5. Pero bueno, juega torre 8 y ahora Carlsen decide jugar H4. Aquí empezaron a gastar bastante tiempo los dos jugadores. Sobre todo, bueno, llegaron a apurillo, estamos en la jugada 17 aún. E4 era la alternativa natural que habíamos visto, y Carlsen se decide sacrificar un peón pues por la iniciativa, como siempre, ¿no? Y tratar de crear problemas. Aparte que Guiri, que tiene un jugador a veces fama de sólido y no meterse en muchos líos, pues también cuentas con que una de estas no te la come. De hecho, la primera jugada, tras pensar un rato, que hace es F5, ¿no? Una jugada un poquito extraña. Alfil por, evidentemente, bueno, directo no vale, ¿no? Cambiamos torres y podemos jugar primero alfil H6 y luego pues comernos la pieza. Bueno, la alternativa sería jugar torre por A1 y ahora tomar el peón. Hay varias opciones de compensación para el blanco. Una de ellas es E4. Otra muy directa es alfil H6, que ni más ni menos amenaza mate, tras G6. Ahora, por ejemplo, caballo F3, ganamos un tiempo, el alfil se retira, y ahora tenemos la jugada torre A7, también entrando por la séptima. A ver, hay buena compensación, alguna chance de ataque, ventaja de espacio, las piezas mucho más activas, se ve compensación todo el rato, pero tampoco una forma directa de ganar. Por ejemplo, alfil F8, bueno, aquí es interesante, ¿no? Pues si cambiamos, por supuesto, bueno, las blancas tienen compensación, parecería más interesante evitar el cambio de piezas, las negras pueden volver, y si por ejemplo dama H4, para intentar atacar, aquí las negras tienen defensa, ¿no? Alfil por G5, caballo por y H5. Aprovechando que ahora la natural G4, que nos daría ataque, F4 es la única, ¿no? G4 no vale por caballo por E5. Y si peón por, amigos, tachan, ¡boom! Dama por G5. Y nos dejamos un doblete, y con lo cual las negras nos ganan una pieza. Así que, al no valer justo ese tiempo en esta posición, habría que hacer F4. Las negras tendrían una defensa, aunque es difícil, que es hacer torre 7 y contra G4 la única jugada, la mejor jugada, la única jugada realmente que nos va a sostener la posición en condiciones sería la jugada F6.
muy buena jugada, y es complicado. Bueno, y aquí hay varias variantes, por ejemplo, peón por, caballo por, simplemente aquí, pues bueno, hay compensación, pero se cambian muchas piezas, algunas entregas tipo G por H5, peón por, dama por, dan igualdad, pero es que a G por H5 hay una jugada muy buena, que es caballo por E5, y gana el negro, queda el negro con clara ventaja, por lo menos, está la torre en el aire, como veis. Y claro, aquí por ejemplo la jugada torre por E7 no vale por F por G5 intermedia, y luego hay caballo F3 doblete, ¿no? Bueno, entonces sería un poco la idea, ¿no? Quizás a F6 la jugada natural pues incluso sea caballo F3 y tras dama E8 habría pues compensación y una posición más o menos equilibrada, ¿no? Las blancas tienen buenas chances. Entonces Guiri decide jugar F5, Carlsen casi bastante rápido juega dama H3, la natural para no sacrificar el peón sería comer alfil por, y ahora C3 por ejemplo, o alfil G5, también con una posición equilibrada, pero Carlsen quiere complicaciones, y Guiri después de pensar un muy buen rato aquí, se decide por fin a comer el peón, ¿no? Y, se decide a cambiar torres y no se decide a comer el peón, juega C3, pensó mucho rato alfil por H4, era la jugada crítica, y ahora la mejor jugada de las blancas sería la jugada G4, ¿no? También, torre A7 de repente es buena, caballo B8, con idea de caballo también B6 y defendiendo. Por ejemplo, caballo F3, simplemente alfil E7, y si caballo D4, alfil C5. G4 sería la crítica, y bueno, aquí hay dos jugadas. Aparentemente, peón por, dama por, caballo F8, caballo F3, me retiro con el alfil. También puedo jugar caballo G6 aquí. Si alfil H6, G6, bueno, lo de nuevo, buena compensación. Es un peón de más y pues, la posición es pues, bastante interesante desde el punto de vista práctico, ¿no? De jugar en partida real, ¿no? A G4 quizás mejor es G5, ¿no? Una jugada un poco más crítica, ¿no? Y aquí tras peón por, ahora es interesante el sacrificio de pieza, peón por. F por E5, caballo F3, te retiras con el alfil, torre A7 y dama por F5. Aquí las blancas también tienen buena compensación, por ejemplo, jaque, rey F1. Y, hombre, hay chances de ataque con los peones una vez que la dama salga, se está comiendo el caballo, quizás aquí hay que jugar caballo F8, única jugada, y aquí hay varias ideas, ¿no? Pero, por ejemplo, creo que E6 da buena compensación, ¿no? Es una posición bastante interesante. Bueno, Guiri, que tiene fama de no asumir riesgos, ya no digo de jugador bastante sólido, decide hacer la idea C3, ¿no? Estropea la estructura blanca y ahora en principio dama C7 para recuperar uno de los dos peones centrales, y no quiere líos ni dar actividad. De paso también controla la entrada de la torre por la séptima fila. Bueno, Carlsen dice, bueno, me vas a comer el peón, evidentemente te lo voy a dar en C4, y para sorpresa de todos, llega un momento crítico de la partida, primer momento crítico donde Guiri juega caballo por E5, pero esta jugada es un error. Hay un detalle táctico que se le escapó tanto a Guiri como a Carlsen, ¿no? La jugada natural sería comer, y ahora, bueno, posiblemente caballo F3, caballo C5, caballo D4, dama D7, una posición pues compleja, ¿no? Con oportunidades para ambos. Y tras caballo por E5, resulta que las blancas tienen esta secuencia, dama D3 y alfil D6. Aquí diría, bueno, parar el vídeo y a ver si encontráis la idea que da clara ventaja a las blancas. En la práctica yo creo que puede ser ganadora, pero vamos a dejarlo como mínimo en una clara ventaja. ¿Qué pasó en la partida? Bueno, la partida se jugó C por D5, pero ¿qué no vio Carlsen? Menos mal que después ganó esta partida, porque el cabreo que podía tener en la sala de prensa, después de que en la primera ronda no ganó, cuando le hubieran dicho, porque yo estoy seguro que esta jugada no la vio, que si no la hace, cuando le hubieran dicho que aquí tenía C5, brillantísima idea, resulta que claro, no podemos comer ni con dama ni con alfil, porque nos cae el caballo, y resulta que tras B por C5, torre A6, y la jugada torre por D6 y alfil por E5 es imparable, las blancas ganarían dos piezas por torre y peón, pero con una clara ventaja, ¿no? Por ejemplo, torre D8, comemos, alfil por E5, la dama se retira, y ahora pues una jugada, por ejemplo, como caballo B3, ¿no? O H5 también, perdón, o H5, ¿no? Caballo B3 o H5. A ver, pienso que aquí todavía con 5 peones contra 6, con damas, caballo y alfil, aquí las blancas van a tener buenas chances de clara ventaja y buenas chances de ganar la partida, ¿no? El caballo va a poder maniobrar, el caballo podrá venir por aquí, podemos intentar ataque en el flanco de rey. Ya digo, hay muchas jugadas interesantes en esta posición, ¿no? La idea H5, H6 seguramente también es bastante correcta, el caballo puede mejorar, ya digo, podemos mejorar el caballo, podemos colocar un caballo en F4, bueno, hay muchas opciones, ¿no? Para las blancas, pienso que tienen una clara ventaja. Sin embargo, Carlsen dejó escapar esto, juega C por D, E por D, ahora juega caballo B3, que tampoco es la mejor jugada, torre C1,
y torre D8, caballo B3 aún le daría una cierta ventaja. No la jugada caballo F3, porque aquí sí que se cambia todo, y aunque recuperemos este peón, aquí las posibilidades de tabla son bastante grandes ya. Entonces tras caballo B3, Giri se come el peón, ahora sí, Carlsen estaba empeñado en dar un peón, caballo D4, y ahora dama C8. Me gusta más dama D3 con igualdad, las blancas tienen compensación, en ningún momento van a estar peor, pero bueno, aquí el blanco se queda con las manos un poquito más cómodas, ¿no? H5, dama D7, torre B1, como vemos la gran diferencia, bueno, seguimos teniendo una clavada algo molesta, ¿no? Y lo más importante, los peones negros están débiles y digamos que las piezas blancas pues son más activas. O sea que bueno, en la práctica, ante un jugador sólido para crear chances prácticas de ganar y con apuros de tiempo, me parece una decisión bastante inteligente por parte de Magnus. Por supuesto con compensación, pero Giri se suele defender bien, alfil C7. Ahora la jugada F3, también era muy interesante dama H4, pienso que las blancas están muy bien, dama F7, dando alguna vuelta, torre A1, el alfil vuelve, torre A6, y aquí otra jugada un pelín arriesgada, ¿no?, de Giri, que es dama H5. Parecía natural volver, dama B7, y ahora si caballo por F5, había un contragolpe, que también era difícil de ver con poco tiempo, que es la jugada caballo por F3, jaque. Si nos comen, comemos de alfil, evidentemente comemos de peón, porque claro, si comemos con dama, nos comen la torre, y la torre ahora no se puede comer dama por torre por el mate en G7, pero hay la jugada torre F8 tocando el caballo, ¿no? Y si retiramos el caballo, ahora nos quedarían las dos piezas atacadas, ¿no? Tanto el peón como el caballo. O si por ejemplo quiero defender el caballo, me hacen torre por, ¿no? Y a dama por, pues dama por, y aquí solo voy a tener tablas, no hay mate, ¿no? Entonces esa idea era la primera, ¿no? Dama B7. Entonces comen H5, torre B6 y caballo C4. Esto digo que es innecesario porque se mete, bueno, aquí de hecho ahora, claro, otra vez tenemos el problema de la famosa clavada, ¿no? Si por ejemplo el alfil se retira, gana torre B7 ya directamente, ¿no? Con tema de mate ahora y con idea de torre por y alfil E5. Y si alfil B8 directamente, bueno, la jugada torre por B8 en este caso es muy buena y sobre todo muchísimo mejor primero torre B7. Entonces Giri tiene que entregar esto, había calculado, porque bueno, se come un segundo peón y digamos que quedan menos piezas, ¿no?, en el tablero, sobre todo menos peones, ¿no?, menos peones ya para las blancas, y el peón H que era peligroso. Aún así, las blancas tienen ventaja. Aquí posiblemente la jugada dama F4 dé ventaja al blanco, jaque, rey F2, torre A1 y caballo por F5, si torre A2, rey E3, pero bueno, difícil de ganar, pero ventajilla. Y Carlsen hace una jugada mucho mejor en apuros, tenemos en la jugada 34 y aquí tenía Giri muy poco tiempo, ya menos de 3 minutos, y sorprendentemente encontró todas las jugadas defensivas buenas menos una, ¿no? Aquí dama G6, que es muy buena, es la única jugada para no salvar, dama F4, de nuevo torre E1, cualquier otra jugada es mucho peor, o incluso dama H6, aquí el final es bastante malo en la estructura, ¿no? Podemos cambiar F4 y luego me puedo comer muchos peones. Entonces torre 1, jaque, rey F2 y de nuevo torre A1, única jugada. Hay que dar un jaque en A2, Salvador. Cualquier otra jugada pierde, ¿no? Aquí la torre en B1, por ejemplo, no había jaque en B2, ¿no? Torre H1 lo mismo, o torre D1. Es necesario jugar torre A1 y ahora aquí Carlsen encontró la jugada dama D2. También no tenía mucho tiempo, también bien por él, porque encontró la mejor jugada. Ahora la idea aquí, el golpe era que si caballo por F5, que parece decisivo, tenemos jaque, el rey se retira y hay dama E6. Y en esta posición, milagrosamente, las negras sobreviven, se salvarían. Entonces, muy bien jugado, Giri encuentra las defensas y tras dama D2 hizo una jugada al toque, muy natural, desde el punto de vista humano, que muchos de nosotros quizás haríamos, y en principio hizo esta jugada, ¿no?, que es torre A8 para defender la primera línea, pero amigo, hay un golpe táctico y queda totalmente perdido. Única jugada, que tampoco es difícil de ver, era la jugada dama A6, la actividad ante todo, ¿no?, cuando tenemos problemas. ¿Por qué? No solo tengo entradas por F1 ahora también, sino tengo torre A2. De hecho, por ejemplo, caballo por F5 no me vale, ¿no?, por torre A2. Si, por ejemplo, quiero sacar mi rey para evitar jaques, puedo volver a dar jaque en G6, a ver qué pasa, ¿no? Si vuelves, vuelvo a 6. Entonces, quizás a dama A6, caballo E2 fuera una jugada natural, aprovechando eso, que no vale caballo por F5, me toca la torre, puedo hacer dama B6, puedo hacer torre A2 también, pero bueno, torre A2, perdón, no me valdría, por dama D5, no. En este caso hay que hacer jaque, dama B6, primero alfil D4, para que el alfil se cubra y no interponga, y ahora dama A5, ¿no? Bueno, aquí el cambio de damas no parece peligroso, creo que las negras sin damas sí que pueden aguantar, y incluso, pues por ejemplo, dama B2, bueno, dama E1, rey E3, y ahora, solo ahora,
la jugada torre a 8. Y bueno, es una posición compleja, ¿no? También aquí. Aún así, las blancas quizás coman en G7 y tenemos una posición complicada, pero donde las negras pueden sobrevivir. Dama a 6 era la única jugada. Torre a 8 pierde por el golpe caballo por F5. Aprovechando de nuevo, hay un doblete y aprovechando que si dama por F5, dama por D5 y ganamos la partida, ¿no? Dama por A8. Bueno, ahora ya es cuestión de un poquito de técnica y Carlsen no falla. Jugada 39, dama G5, esta G6 también es más o menos casi media única, ¿no? Porque aparte que estoy comiendo ahí de todas las maneras. Viene un jaque, pasado el control, una vez pasado el control, Carlsen pensó un poquito y encontró una maniobra, muchas ganan, pero una de ellas, ¿no? Caballo G4, la idea es entrar con la dama y el alfil, el rey se retira, le dio jaque en F6, bueno, dama H6 también ganaba, el rey viene a F7 y ahora caballo por H7. Una jugada buena también es dama F4, y bueno, ahora Giri facilita un poco la labor con torre A4, podía empezar a dar jaques, pero bueno, Carlsen tenía que ser un poco más preciso, torre E2 y ahora alfil D4. Simplemente aquí jaque, hay que ser un poco valiente, jugar rey E2, vemos que jaque con dama, el jaque aquí con la dama, pues tampoco pasa nada, rey G3 y ahora no tendríamos más jaques, y sí que las negras están, las blancas en cuanto empiezan a hackear están haciendo mate también, ¿no? Entonces torre 2 sería un poco mejor y rey G3, a dama D6 simplemente F4 y a dama A3, rey H2 se acaban los jaques y la dama vuelve, pues sería cuestión ya de hacer dama H6 y ahora entre dama, caballo y alfil van a dar o mate o ganar seguramente la dama, ¿no? Mucha ventaja aquí, o van a caer simplemente pues el peón de G6 y es cuestión de paciencia. Bueno, esto estaría equivalente a estar perdido. Giri aceleró la derrota con torre A4 con dama D8 y bueno, dio jaque aquí y abandonó sin comer la pieza, porque realmente, bueno, hay una secuencia que es un poquito larga, pero no es muy difícil de ver, y menos a este nivel, ¿no? Si dama por E5, que es única aquí, porque, bueno, realmente casi todas están ganando, ¿no? A dama E7 tengo dama por D5, ¿no? Y a dama E6, caballo G5 jaque. Entonces, aparte que estoy amenazando dama F8, estoy amenazando caballo G5. Bueno, el tema, ¿cómo ganaríamos con esta bonita maniobra? Jaque, rey aquí y jaque. Ahora hay que venir a D6, no nos vale venir... a F5 por dama F7 y mate a la siguiente, veis que el rey no puede salir por el caballo, dama aquí mate, entonces única rey D6, jaque de nuevo, triangulamos y ahora jaque de caballo, y como veis el rey ya tiene problemas para seguir defendiendo la dama, de hecho única es F5, si rey F6, caballo D7 y si rey G4 y de nuevo única rey F4, bueno, rey G5 comemos ya directo, y a rey F4, caballo por G6, y finalmente cae la dama blanca. Bueno, pues esta ha sido la partida del día, una vez más Carlsen, jugando, pues posiblemente una de las partidas más interesantes del torneo, ya no de la ronda, y por fin consigue batir a Denis Giri, así que se van a acabar varios de esos comentarios que había, igual que para Naka, o sea que bueno, por una parte su decepción seguro de la derrota ante Naka la va a compensar hoy con una gran alegría de poder por fin ganar a Giri, y la verdad que Giri pues debe hacérselo mirar, quizás debe tomar un descanso porque no está jugando muy bien estos últimos torneos, desde el torneo de candidatos, y bueno, aquí está haciendo un torneo muy pobre ya ahora, ya con 6 tablas y 3 derrotas, ¿no? Está bajando bastante elo. Y como no, el sistema Londres, pues una vez más demostrando que de partidas aparentemente, como veis, de partidas aparentemente igualadas, en el medio juego todo es cuestión de querer jugar a ganar, de complicar. Carlsen entregó un peón, ofreció posibilidades dinámicas y posibilidades de ataque, y bueno, es más que una cuestión de aperturas, es una cuestión de estilo de juego. Bueno, no me quiero extender mucho más, como comprenderéis, pero bueno, creo que era una partida importante, tanto por la apertura, desde el punto de vista que me afecta, y desde el punto de vista ajedrecístico, una partida bastante interesante en el medio juego, cómo se complicó, y luego el remate que tuvo, ¿no? Así que, nada, espero que os haya gustado, nos vemos en el siguiente vídeo, queda una ronda de torneo de Bilbao, esperemos que sábado haya lucha y tengamos alguna partida interesante también para comentar en el vídeo. Y nada, nos vemos en la próxima. Como siempre, visitar la página web pokeriajedrez.com, el canal de YouTube, suscribiros, darle a me gusta, la página de Facebook y lo de siempre. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo a todos, mil gracias, chao.